puesto de pie. Y le voy a pedir a mi hermano Jorlen, por favor, si él pudiera guiarnos en la lectura bíblica en inglés. Y nosotros lo vamos a leer todo junto en español. Yeah, I'll get it for you. La lectura que se encuentra en... There you go. Numbers chapter 9, verses 15 to 23. Numbers chapter 9, verse 15 through 23 says, Now on the day that the tabernacle was raised up, the cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony. From everything until morning, it was above the tabernacle like the appearance of fire. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. So it was always. The cloud covered it by day, and the appearance of fire by night. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, after that the children of Israel would journey, and in that place where the cloud settled, there the children of Israel will pitch their tents. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. At the command of the Lord, the children of Israel would journey, and at the command of the Lord they would camp. As long as the cloud stayed above the tabernacle, they remained encamped. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Even when the cloud continued long, many days above the tabernacle, the children of Israel kept the charge of the Lord and did not journey. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. So it was, when the cloud was above the tabernacle a few days, according to the command of the Lord, they would remain encamped, and according to the command of the Lord, they would journey. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. So it was, when the cloud remained only from evening until morning, when the cloud was taken up in the morning, then they would journey, whether by day or by night. Whenever the cloud was taken up, they would journey. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Whether it was 2 days, a month, or a year that the cloud remained above the tabernacle, the children of Israel would remain encamped and not journey. But when it was taken up, they would journey. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. At the command of the Lord, they remained encamped, and at the command of the Lord, they journeyed. They kept the charge of the Lord at the command of the Lord by the hand of Moses. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dear Heavenly Father, we praise you, God. We thank you for your word. We thank you for all of it, God, that is inspired by you, that you use faithful man to be able to transport it to us now, God, that we can read your word faithfully, God. And we're so thankful that you, just like you were there for the Israelites, God, every single day, providing for them daily, God. Help us to build such trust and reliance in you that we can trust in you every single day, day by day, God, following you, trusting in you, knowing that you are a good God who is powerful, who is sovereign, and who is always in control, God. Increase our trust, increase our faith in you, God, so we're able to live a life of full reliance in you. Jesus, we love you, we praise you, and we pray all of this in your powerful name. Amen. Y así mismo vamos a permanecer de pie adorando al Rey de Reyes a cada instante.
you came to my rescue. I wanna be where you are. Gracias, Señor, porque tú siempre estás. Señor, tu oído siempre está atento, Señor, para escucharnos a nosotros, Señor, cuando clamamos a ti, Señor, cuando nos acercamos a ti, Señor. Señor, queremos pedirte por nuestra iglesia, Señor, por estos cambios que van a haber de servicio, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están necesitados, Señor. Sé con tu iglesia, donde haya 2 o más reunidos en tu nombre, Señor. Sabemos que tú estás en el medio de ellos, Señor. Señor, sé con esta nación, Señor. Sé con las naciones del mundo, Señor. Sé con aquellos que están siendo perseguidos, aquellos cristianos, Señor, que están escondidos porque su vida está en peligro. Señor, protégeles y guárdales del mal, Señor. Sé con tu pueblo Israel, Señor, y sé con todas las naciones del mundo. Señor, y sé con el mensaje que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Buenos días a todos, bienvenidos a la casa de Dios. Good morning, everyone. Welcome to the house of the Lord. Y una cosa que me anima mucho es ver que este servicio va creciendo de domingo en domingo. Something that excites me is seeing, more and more people here every day. Y eso es bueno, ¿verdad? That's a good thing. Ya se van acostumbrando que pronto, en 2 domingos más, el servicio será a las 10 de la mañana. People are getting ready because in 2 weeks' time, the service is going to be at 10 a.m. Y para los que hablan inglés, pues será a las 11:45. And for those who speak English, it's going to be at 11:45. Así que van a tener un chancecito más de dormir los jóvenes. So we'll be able to rest a little more. Pero qué bueno que usted está aquí en esta mañana. But how good is it for you guys to be here this morning? Y hoy de alguna manera quiero continuar un poco la idea de lo que toqué la semana pasada. And this morning, I want to continue with the idea we touched last week. La semana pasada estábamos hablando acerca del Salmo 90, Last week, we talked about Psalm 90, donde Moisés nos dice, enséñame de tal manera a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. where Moses told us, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Pero yo he titulado este sermón Día a Día con Dios. But I titled today's sermon, Day to Day with God. Y mi intención hoy es que aprendamos a vivir y a depender cada día del Señor. And the purpose is for us to learn to live and depend on Him every day. Lo que decía la semana pasada Moisés en este salmo What Moses said last week in the Psalm es que la realidad de nuestra vida es breve comparado con la eternidad. is the reality that our life is brief in contrast with eternity. Y decíamos que cada día es importante, And we explained how every day is important. que cada día cuenta. Every day counts. Y hoy lo que pretendo es hablar con ustedes And today what I want to discuss with you es precisamente cómo es que vivimos cada día. is precisely how we live every day. No se trata solamente de aprender a contar nuestros días. It's not just learning to number our days, No se trata solamente de atesorar las experiencias de la vida, to treasure what happens in our lives de tal manera que obtengamos sabiduría en nuestro corazón. in a way that we're going to gain a heart of wisdom in our hearts. Se trata de cómo vivimos la vida. But beyond that, it's how we live our lives. ¿Cómo vive usted cada uno de esos días que cuenta? How do you live every one of those days that are numbered? Y miren, en toda la escritura, In all of Scripture, nosotros podemos identificar una teología we could see and identify a theology que nos muestra esta necesidad. that shows us this need, La necesidad de aprender a vivir día a día con Dios, the need to live day by day with God, en sujeción, in subjection to en Him, obediencia in obedience, y en perfecta dependencia de Dios. and in perfect dependence of Him. Cuando nosotros hablamos de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, When we talk about Israel's exodus out of Egypt,
Siempre le decimos a las personas que eso es una prefiguración de la liberación de la esclavitud del pecado. We always explain to people that's a prefiguration of our freedom from sin. Así como Dios liberó a su pueblo de esclavitud en Egipto, In the same way God freed his people out of slavery in Egypt, en Cristo Jesús nos ha liberado a nosotros de la esclavitud del pecado. in Christ Jesus we've been freed out of the slavery of sin. Saben, los judíos celebran la Pascua para recordar este evento. The Jews celebrate Passover to celebrate this event. Pero el apóstol Pablo dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada. But the Apostle Paul explains that Jesus Christ, our Passover, has already been sacrificed. Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo guió a la tierra prometida. God took his people out of Egypt and took them to the promised land. Y cuando hicimos aquella serie de las experiencias del desierto, And when we did the series on the experiences in the desert, hablábamos de que este viaje debería haber durado pocos días, we explained how this trip really should have taken a few days. pero por causa de la desobediencia y de la provocación, But due to disobedience and provocating him, este viaje se convirtió en un viaje de 40 años, a few days turned into 40 years, donde Israel tuvo que aprender a depender de Dios en el desierto. where Israel needed to learn to depend on God in the wilderness. In the Y desert. miren, igualmente Dios nos ha liberado a nosotros de la esclavitud del pecado In the same way, God has freed us from slavery. y nos of sin. conduce por el desierto de la vida And he takes us through the desert of life hasta llegar a la promesa, until we reach the promise, hasta llegar a la herencia que está reservada en los cielos para nosotros. the inheritance that's reserved for us in the heavens, Y esto será el día que el Señor Jesús regrese por su pueblo. which will take place when Jesus comes back for his people. Pero mientras tenemos que aprender a vivir nuestra vida. But in the meantime, we need to learn to live our lives. Y no solamente vamos a contar a los días trayendo sabiduría al corazón, And not just numbering our days, getting a heart of wisdom, sino que tenemos que prestar atención a cómo vivimos nuestros días sobre la tierra, but paying attention to how we live those days on this earth, en obediencia y dependencia de Dios. in obedience and dependence to God. Porque no sabemos cuántos días más tenemos sobre esta tierra. Because we don't know how many more days we have left on this earth. Vamos a regresar a nuestra lectura devocional del día de hoy. So let's go back to our devotional. Y vamos a leer a un aspecto que es de suma importancia And we're going to focus on a very important aspect en la peregrinación de Israel en el desierto. in the pilgrimage of Israel's, Y tiene que ver con la manera en que Dios guió a su pueblo. which has to do with how God guided his people. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, So when God takes Israel out of Egypt, le mandó a Moisés a construir un tabernáculo. he ordered Moses to build a tabernacle. Y en ese tabernáculo Dios manifestaría su presencia en medio del campamento de Israel. Where he would manifest his presence in the midst of their encampment. Y dice el texto que cuando este tabernáculo fue erigido, And the scripture says that when the tabernacle was raised up, una nube cubría de día la tienda del testimonio, the cloud covered the tabernacle, the tent of testimony. o sea, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, In other words, where the Holy of Holies was. y de noche dice que lo cubría una apariencia de fuego. And from evening until morning, it was above the tabernacle like the appearance of fire. Así lo dice el verso 15. That's verse 15. En el día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Now, on the day that the tabernacle was raised up, the cloud covered the tabernacle, the tent of testimony. From evening until morning, it was above the tabernacle like the appearance of fire. Luego en el versículo 16 Then in verse 16, se nos dice que era así continuamente, we're told that it was like that continuously, que la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. that the cloud covered it by day and the appearance of fire by night. Sin embargo, nosotros podemos leer de esta columna de nube por el día However, we can see about this column of cloud during the day y de esta columna de fuego en la noche, and this pillar of fire by night, aún antes de que Israel cruzara el Mar Rojo, even before they crossed the Red Sea, desde la misma salida de Egipto. ever since they left Egypt. Dios estaba guiando a su pueblo. God was guiding his people. Vamos a leer en Éxodo capítulo 13 los versos 21 y 22. Let's go to Exodus 13, 21, 22. Y este es el momento en que Dios saca a su pueblo de Egipto. This is the moment in which God gets his people out of Egypt. Y dice la palabra, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día
y de noche. And the word of God says, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. Y en esta historia hay algo que es muy interesante. There's something interesting in this story here. Y dice que Dios los acompañaba para que anduviesen de día y de noche, Is that God was with them so that they could go day and night, para que no se detuvieran so that they wouldn't stop, y llegaran en pocos días a su destino. and they could reach their destination quickly. Sin embargo, aquel viaje se extendió 40 años. However, it ended up taking them 40 years. Y aquella generación And no that alcanzó la tierra prometida. Generation wasn't able to reach the promised land. La Biblia dice que solo los menores de 20 años y Josué y Caleb, y el resto murió en el desierto. Scripture says that only those younger than 20 years old and Joshua and Caleb were able to see the promised land. The rest died in the desert. Durante estos 40 años, During these 40 years, Dios mostró poder y misericordia en muchísimas ocasiones. God demonstrated his power and mercy on many occasions, Y Dios le daba continuamente oportunidades. continuously giving them opportunities. Pero la Biblia dice que aquella generación But Scripture says that that generation, persistía en la queja y en la provocación a Dios. they persisted just in the complaints and the provocations of God. Había momentos de obediencia y de fidelidad a Dios, There were moments of fidelity and obedience, pero pronto lo olvidaban y volvían a provocarlo. but they would quickly forget that and provocate God. Y es en este proceso donde yo me quiero concentrar en esta mañana. And it's in this process that I want to focus today. Porque parte de las lecciones que Israel aprendió en el desierto Because one of the lessons that they learned in the wilderness fue la dependencia diaria para poder subsistir. was the daily dependence on him to exist. Vamos a leer nuevamente los versículos del 17 al 22. So let's go back to Numbers 9, 17 to 22. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, after the children of Israel would journey, and in the place where the cloud settled, there the children of Israel would pitch their tents. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. At the command of the Lord, the children of Israel would journey, and at the command of the Lord, they would camp. As long as the cloud stayed above the tabernacle, they remained encamped. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Even when the cloud continued long, many days above the tabernacle, the children of Israel kept the charge of the Lord and did not journey. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. So it was, when the cloud was above the tabernacle a few days, according to the command of the Lord, they would remain encamped. And according to the command of the Lord, they would journey. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. So it was, when the cloud remained only from evening until morning, when the cloud was taken up in the morning, then they would journey. Whether by day or by night, whenever the cloud was taken up, they would journey. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Whether it was 2 days, a month, or a year that the cloud remained above the tabernacle, the children of Israel would remain encamped and not journey. But when it was taken up, they would journey. Hermano, ¿qué es lo que nos está enseñando este pasaje? What are we getting out of this passage? Era cómo Israel dependía de Dios. It's how Israel had to depend on God. Todos los días dependían de él para su avance hacia la tierra prometida. Every day they depended on him towards their advance to the promised land. Dice el verso 17 que cuando la nube se alzaba del tabernáculo, Verse 17 says that whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, entonces Israel partía. after that the children of Israel would journey. Y que en el lugar que la nube se paraba, And in the place where the cloud settled, allí Israel acampaba. there the children of Israel would pitch their tents. En el 18 nos dice que al mandato de Jehová partían Verse 18 says that at the command of the Lord, the children of Israel would journey, y que al mandato de Jehová acampaban.
And at his command, they would also camp. En el verso 19 nos dice que esto incluso podía ser por muchos días. Verse 19 clarifies that this inclusive could be many days. Y los versos 20 y 21 son una reiteración de este patrón de obediencia y dependencia. And 20 and 21 just goes over that pattern of obedience and following and staying. Era una dependencia constante de la voluntad de Dios y de la guía de Dios. A constant dependence on God's will and on his guiding. Y algo interesante, Something interesting. verso 22 Verse 22 nos deja saber que no importaba la cantidad de tiempo. makes it clear that no matter how long it took, Se supone que si estamos en un viaje, if we're on a trip, no es para estar acampado un mes, it wouldn't make sense to just stay camped for a mucho month, menos un año. much less a year. Pero si Dios permanecía un año allí en la nube, But if God remained there, ellos no se movían. they weren't going to move, No importaba. no matter. Ellos permanecían en su lugar. They would stay camped. Y si se movía, partían nuevamente. And if God moved, they would journey. ¿No les parece a ustedes esto algo extraordinario? Isn't that extraordinary? A mí me parece algo maravilloso. I think it's marvelous. ¿Y cómo es que aplica esta enseñanza a nuestras vidas? And how does this apply in our lives? Y yo sé lo que están pensando algunos por ahí. Some might be thinking, Si yo tuviera una nubecita de esa sobre mi casa, ¿verdad? if I had one of those clouds over my house, Qué fácil sería todo. how easy it would be. Si fuera algo visible para yo poderme guiar, If I had something visible to guide myself, sería muy fácil saber cuándo debo de avanzar en mi vida y cuándo debo quedarme quieto. it would be easy to know when to advance and when to encamp. Sería maravilloso abrir la puerta todos los días y solo mirar para Just open the arriba. door of my house and look up. Y eso me parece que es algo fácil. And I think it's easy. Pero yo quiero que nosotros pensemos en algunas cosas. But let's think about this. ¿Qué representaba aquella nube? What did the cloud represent? Pues esa nube representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Represented the presence of God in the midst of his people, Reposaba sobre el tabernáculo. resting on top of the tabernacle. Pero ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? But where's the presence of God now? Pues la Biblia dice que está en nuestras propias vidas a través del Espíritu Santo. Scripture says that it's within our own lives through the Holy Spirit. El Espíritu Santo que nos ha sido dado el día de nuestra conversión. The Holy Spirit that was given to us on the day of our conversion, El día que conocimos a Cristo como Salvador y como Señor en nuestras vidas. on the day that we knew Christ as our Lord and Savior. Y entre las tantísimas funciones que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, And within the many functions that the Holy Spirit has in our life está la función de guiarnos. is the function of guiding us, No solo a la verdad que es Cristo, not just to the truth that is Christ. porque la Biblia dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Because Scripture says that the Spirit will guide us to all Hace truth. muchas cosas. It does a lot. Nos mantiene, dice, con conciencia de pecado, de justicia, de juicio. Keeps us with a conscience of righteousness and judgment against Nos sin. lleva a Cristo, It takes us, leads us to Christ. obra el nuevo nacimiento, It creates a new birth in us. nos sella para el día de la redención, It seals us for the day of redemption. viene a morar a nuestras vidas, It comes to rest in our lives. es consolador, It's the counselor. pero sobre todas las cosas también es guía en nuestra vida. But above all, it's a guide to our lives. Viene a guiar nuestros pasos hacia la voluntad de Dios. It comes to guide our lives, our walk towards God and His will. Así que la presencia de Dios, que era la nube para Israel, So the presence of God that before was in the form of that cloud está en cada uno de nosotros ahora en la forma del Espíritu Santo. is within each and every one of us in the form of the Holy Spirit. Pero además usted cuenta con la palabra de Dios. But on top of that, we count on the Word of God. La Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. The Scripture said it's a lamp to our feet and a light to our path. Lo dice allí en el Salmo 119 y en el versículo 105, ¿verdad? That's Psalm 119, 105. Y muchos se lo saben de memoria. Many people know it. Bueno, pues si usted quiere saber el camino, Well, if you want to know the path, la Biblia dice Scripture says que la escritura es lámpara en tus pies y lumbrera en tu camino. that your word is a lamp to my feet and a light to my path. Y si esto fuera poco, And if this weren't enough, tenemos la oración. we have prayer. Usted tiene una gracia tremenda, We have a tremendous grace porque usted tiene la oportunidad maravillosa because we have the beautiful opportunity de hablar directamente con of Dios. speaking directly to God. ¿Qué pasa entonces? So what happens? Que a nosotros nos parece más fácil That for us it's easier abrir la puerta y mirar la nube. to open the door and see a pillar of cloud.
Eso sería mucho más fácil. That still appears to be more easy. Más fácil que tener que cada día depender o experimentar el Espíritu Santo en mi vida. Easier than depending on the Holy Spirit every day. Ver esa dirección que el Espíritu Santo está trayendo a mi vida para guiarme a la voluntad de Dios. Seeing that direction that the Holy Spirit wants to give me to guide me to Him. Mirar la nube sería mucho más fácil que tener que abrir la Biblia todos los días Looking at a cloud would be much easier than opening Scripture y leer en la palabra de Dios. and reading the Word of God. Tener la nube sería más fácil To have that pillar of cloud would be easier que tener que orar constantemente a Dios. and to constantly pray. Eso nos haría la vida mucho más fácil a todos. That would make our lives a lot easier. Pero el problema es que esa nube no está sobre tu casa But the issue is that pillar of cloud isn't there, y esa nube no está sobre tu vida. and it's not on top of your life. El Señor está directamente en tu vida y tiene una relación contigo. The Lord's directly in your life, and He has a Si es que relationship with you verdaderamente estás en Cristo. if you truly are in Christ. Hermano, qué importante es que todos podamos darnos cuenta de que esa presencia de Dios It's so important for all of us to realize that His presence es vital en nuestra vida is vital in our lives, y que toda esta gracia que Dios nos concede and that this grace that He's given us es para que podamos depender de Él constantemente. is so we can learn to depend on Him constantly. ¿Se ha puesto usted a pensar si sus oportunidades con Dios fueran contadas? Have you ever thought if your opportunities with God were numbered? A veces usted no se ha dado cuenta Have you ever realized que nuestras oportunidades con Dios son ilimitadas. that we have a limitless amount of opportunities with God? ¿Cuántas veces usted puede leer la Biblia? How many times can you open up Scripture? ¿Qué cantidad? What Usted puede number leer of de la times Biblia. could you read Scripture? ¿Cuántas veces puede usted orar a Dios? How many times could you pray? ¿Por cuánto tiempo? For how long? Imagínense si todas estas cosas fueran limitadas. Imagine if all of these things were limited. Imagínense que usted tuviera el derecho de hacerle a Dios una sola pregunta al mes That you could only talk to God once a month with a question. y que no puede preguntarle nada más a Dios hasta el mes que viene, And then until the following month, you couldn't ask again porque ya usted consumió su oportunidad. because you took the quota from this month. ¿Qué tal si usted tuviera oportunidad de orarle a Dios una vez en la semana What if you only had the opportunity to pray to God once a week y Dios te dijera, y solamente tengo 2 minutos para ti? and God were to tell you, I only got 2 minutes for you? Y si en 2 minutos tú no eres bueno, And if in 2 minutes you're not tendrás que good, esperar a la próxima semana tus próximos 2 minutos. you got to wait till next month, next week, 2 minutes. Pero gracias a Dios esto no es así. But by the grace of God, this isn't so. Nuestro acceso a Dios es ilimitado. We have limitless access to God. Usted puede leer cuanto usted quiera de la Biblia, You can read all you want in Scripture, todas las veces que usted quiera. all of the times that you want. Usted puede orarle a Dios todas las veces que usted quiera. You could pray to God all the times you want. Y usted puede orarle a Dios todo el tiempo que usted quiera. And you could pray to Him all the time you want. Y usted puede experimentar a Dios en su vida. And you could experience God in your life. Pero ¿qué es lo que pasa? But what happens? Que nosotros de manera voluntaria We willingly renunciamos a estos privilegios que tenemos. renounce these privileges Porque nos parece fastidioso tener que hacer esto diariamente. because they seem to be tedious to us to do this daily. Somos nosotros We're the ones los que diariamente no leemos. who daily do not read, Somos nosotros los que a veces diariamente no oramos. who daily do not pray. Somos nosotros los que a veces se nos pasa un día sin buscar el rostro del Señor. We're the ones who, at times, we go days without seeking His face. Y después nos las pasamos quejando. And then we end up complaining. Saben, inmediatamente que Israel cruzó el Mar Rojo, Immediately after Israel crossed the Red Sea, empezaron con las quejas. they started complaining. Después que vieron cómo Dios se glorificó sobre los carros de Faraón, After seeing the chariots of Pharaoh be conquered, llegan a un lugar que se llama Mara they reach a place called Marah, y allí empieza el complaint porque las aguas eran amargas. and they complained that the waters there were bitter, Y Dios sana las aguas y el pueblo puede beber. and God heals those waters and they're able to drink from it. Luego comienza la queja Later on, they complain porque nos vamos a morir de hambre en este desierto, because we're going to die of hunger in this desert, mientras que mientras que en Egipto estábamos saciados de pan. while in Egypt we could eat bread to the fullest. Y entonces Dios les da el maná. And that's when God gives them manna. La palabra de Dios nos dice Scripture tells us que cada mañana los hijos de Israel podían recoger este pan que Dios dispensaba del cielo. that every day the people of Israel could collect this bread, this manna.
y Dios lo daba para sustentarle. and he gave it to sustain them. Y la Biblia dice que tenían que recoger un gomer, que es una unidad de medida The scripture hebrea, says that they needed to collect 1 omer, which is a measuring unit in Hebrew. un gomer por persona, 1 omer per person. y era suficiente. And that was enough. Todos debían comerlo. They should all eat it. Y dice que no podían dejar nada para el día siguiente. And scripture says that they couldn't store anything up for the following day. Con todo y eso, la Escritura nos deja saber With all of that, que scripture algunos tells us comenzaron a guardar de ese maná para el otro día. that some stored manna for the following day. Quizás mañana no tengo que levantarme temprano a recoger esto, If I do it today, tomorrow I don't got to get up. porque había que levantarse temprano. Because you needed to get up early. La Biblia dice que cuando el sol salía, aquel maná se derretía. Scripture says that when the sun rose up, that Y manna si would tú melt querías away. tu maná, And if you wanted te it, tenías que levantar temprano y colectarlo. you needed to get up early and get it, Un collect gomer. it. 1 omer. Y si dejabas para el otro día, ¿qué pasaba? And if you left for the following day, what happened? La Biblia dice que se llenaba de gusanos y comenzaba a heder, o sea, cogía peste. It would start smelling really bad and it'd get full of worms. Solo un día podía recogerse una doble porción. There was just one day in which he allowed us to collect double portion. Y era el día antes del día de reposo. It was the day before the Sabbath, the day of rest. Así se guardaba para el séptimo día. That's how they stored for the 7th day. Pero lo interesante en esta historia But the interesting in that story es que Dios le daba una provisión diaria sin faltar a su pueblo Israel. is that God provided daily without fail. Israel solo tenía que obedecer All they had to do was obey y solo tenía que aprender a depender de Dios. and depend on Him. Miren, un aspecto importantísimo que muchos pasan por alto en la famosa oración del Padre Nuestro An important aspect in the Lord's Prayer that people overlook, es cuando Jesús nos habla del pan it's when Jesus talks about the bread como la provisión diaria de Dios para nosotros. as the daily provision of God to us. Muchas personas se saben esta oración de memoria, Most people know this prayer by memory. pero quiero concentrarme un momentito ahí en Mateo 6:11. But let's focus on verse 11, Matthew 6. Jesús enseña, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Give us this day our daily bread. Ahora, la expresión el pan nuestro de cada día, The expression for our daily bread, pan nuestro de cada día, our daily bread. compromiso diario de Dios. It was a commitment, a daily commitment by God, Compromiso de Dios en sustentar a su creación. a commitment by God to sustain His creation. Jesús dijo en una ocasión Jesus said on an occasion que las aves ni sembraban, that the birds of the air, they neither sow nor reap, no cosechan, nor gather no tienen granero, into barns, y que Dios las alimentaba todos los días. yet your heavenly Father feeds them. Y después dijo, ¿y cuánto más no le dará a vosotros? And then He says, are you now of more importance than that? ¿Cuánto más Dios no nos dará a nosotros? ¿Saben ese famoso himno que dice que si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí? You know that famous hymn that if God takes care of the birds of the air, would He not care for me? Créame, hermano, hay una provisión de Dios para ti cada día. There's a provision by God every day. Porque la palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Because there's not a righteous person who's lost or a sinless person who's asking for bread. Así que en este día hay un pan que te pertenece. So there's a bread that belongs to you today. Y entienda pan And understand that bread como la provisión de Dios para tu sustento cada día. as God's daily provision to sustain you. Pero Jesús dice, el pan nuestro que me pertenece, But Jesus in the prayer says, give us this day our daily bread. de cada día, Daily bread. de cada día. Pero hay algo más de suma importancia. But there's another important thing here. Hay algo muy importante que la gente pasa por alto y es el final de este texto. People overlook, and it's the end of that text. Y yo creo que eso es lo que nos lleva a la dependencia de Dios. And I think that's what takes us to the dependence in God. Porque si bien Jesús reconoce Because Jesus recognizes que Dios tiene una dispensación diaria para nosotros de sustento, that He has this daily bread He's giving out. Él dice, el pan mío de hoy, He's talking about this daily bread, our daily bread, el de cada día, the daily one. dámelo, Give it ¿cuándo? when? Hoy. This day. Dámelo hoy.
give us this day. Y esto es importantísimo. And it's important. ¿Qué tal si nosotros le dijéramos a Dios, What if we were to tell God, ¿por qué no me das el pan ya de la semana completa? God, why not give me the bread for the whole week O el del mes entero. or for the whole month? Y así ahorramos tiempo, ¿verdad? Let's save time. Sería más fácil. It'd be easier. Nosotros a veces hacemos provisión para mucho tiempo. We make provision at times for time's sake. Pero Jesús dice, el que me toca hoy, But Jesus says that the one that's for me today, dámelo hoy. give it to me today. ¿Y qué voy a hacer mañana? What am I going to do tomorrow? Mañana me toca otro pan. I'm going to ask for another piece of bread. Y mañana te voy a pedir por el pan de And mañana. for tomorrow, I'm going to ask for the bread of tomorrow. ¿Y qué voy a hacer pasado mañana? And the following day after that, Pues pasado mañana me toca otra vez pan. I'm going to ask for that bread again. Y pasado mañana voy a pedir el pan de pasado mañana. And on that day, I'm going to ask for that day's bread. Pero lo que no es correcto es pedirle a Dios hoy But what's not correct is to ask today el pan de toda la semana, the bread for de the todo whole el week, mes for the month, o de todo el año. or the year. ¿Pero qué está enseñando Jesús en esto? But what's Jesus teaching us in this? Está enseñando dependencia diaria de Dios. He's teaching us daily dependence. Está to God. enseñando que los hijos de Dios He's showing that the children of God, tenemos que confiar we need to trust que cada día that every day Dios dispensa del cielo algo para nosotros. God dispenses daily something for us. Se alimenta las aves. The birds of the air are ¿Cómo no fed. me va a alimentar a mí? How not more so us? Y miren que todos nosotros hemos pasado pruebas y dificultades. And everyone's gone through troubles. Aquí todo el mundo ha tenido en alguna etapa de la vida sus momentos difíciles. Everyone's gone through challenges. Pero de alguna manera usted está aquí. But somehow you're here. Porque Dios lo ha alimentado ese día difícil también. Because God also maintained you, sustained you on that difficult De day. alguna manera Dios lo hace. Somehow God does it. Y usted tiene que aprender a depender de Dios. And we need to learn to depend on Him Porque Él lo hace así. because He does it like so. La realidad es que las cosas no son como yo quiero, The fact of the matter is that things don't turn out the way I want them to, sino como Dios quiere. rather the way God wants them to. Y el Padre quiere que yo aprenda a depender de Él cada día. And our Father wants us to learn to depend on Him daily. Es en este mismo pasaje, In this same scripture, cuando Jesús habla de las aves, after speaking about the birds of the air, que son sustentadas cada día por el Padre, who are sustained daily by the Father, al final de este pasaje Jesús nos enseña at the end of this passage, He teaches us que nosotros no debemos afanarnos por el día de mañana, that we shouldn't worry about tomorrow, porque el día de mañana tiene su propio afán for tomorrow will worry about its own y things. debe bastarle a cada día su propio afán. Sufficient for the day its own trouble. El Señor lo dijo, no os afanéis por el día de mañana. Jesus said it, Matthew 6:34. El día de mañana Therefore, traerá do not su propio afán. worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. ¿Qué va a pasar mañana en tu vida? What's going to happen tomorrow in your life? No lo sabemos. We don't know. No lo sabemos. No one does. ¿Puede traer cosas buenas? Maybe it's a good day. Sí, espero. I hope so. Pero puede traer también cosas difíciles. But it could be difficult as well. También. Of Pero course. ¿qué puedo hacer yo por mañana? But what could I do myself about tomorrow? ¿Por qué no aprender a vivir el hoy Why not learn to live the y today saber que mañana le pertenece a Dios? and understand, accept that tomorrow belongs to Jesús God? dice, no te afanes. He says, do not worry. Y saben, mucho de lo que vemos hoy en día, Much of what we see today, de toda la famosa depresión, this famous depression de todo lo que están padeciendo muchísimas personas, that many people are suffering through, es precisamente por el afán de la vida. it's specifically due to worrying Y over es life. precisamente por no tener una dependencia diaria de Dios. It comes from not having a daily dependence, reliance on God. Mañana no sabemos. Tomorrow we don't know. Mañana traerá su propio afán. Tomorrow's going to worry about its own things. Cada día dice el Señor con su propio mal. Sufficient for the day its own trouble. Porque al final todos los días en esta tierra dice la palabra que son aflicción. Because at the end of the day, every day on this side of heaven is affliction, Lo according to decía Scripture. Moisés, dice, y después de esto volamos. Moses said, after this, we fly. La vida un día se va a acabar. The life's going to be over one day. Pero mientras But in the meantime, yo puedo vivirla I can live it dependiendo de mi Dios. depending on my God. Así como Israel veía esa nube, In the same way that Israel saw that pillar of cloud, yo puedo tratar de imaginarme a Moisés I could imagine Moses in my head. y quizás la gente haciéndole presión a Moisés. And perhaps the people pressuring him.
Oye, ¿y hasta cuándo vamos a estar aquí y no nos movemos? Until when are we going to be here? We're not moving. Llevamos 2 semanas aquí acampados. It's been 2 weeks, Llevamos un mes a month, o un año. a year. ¿Cuándo nos movemos? When are we going? ¿Cuándo llegamos a esa tierra que tú nos prometiste que fluía leche y miel? When are you going to the land flowing the milk and honey that you promised? ¿En qué podía decir Moisés? What could Moses answer? Vamos a salir un momentico a ver dónde está la nube. Let me just go out and see where the cloud is. ¿Ah? Hay que quedarse quieto todavía aquí. We got to sit still. O a veces avanzaba. Or at times, let's go. Y Dios decía dónde tenían que acampar nuevamente. And God would show up to where they would have to camp. Moisés aprendió a depender de Dios en el desierto Moses learned to depend on God in the wilderness para poder guiar a aquel pueblo, ¿verdad? En aquella gesta. to guide the people. Pero repito, nosotros no tenemos la nube, But again, I repeat, we don't have that pillar of cloud, pero tenemos el Espíritu Santo, but we have the Holy tenemos Spirit, la palabra, the Word, tenemos la oración. prayer. Hermanos, una de las lecciones más simples de la Biblia, One of the most simple lessons in Scripture, fíjense, una de las lecciones más simples, pero a veces una de las más difíciles, one of the simplest, but at times one of the hardest, es aprender a vivir día a día con Dios. is to learn to live day by day with God. Es entender que Él nos ha dado las herramientas que necesitamos para esto. Understand that He's given us the tools for this. Tengo su palabra, I have His Word. tengo el derecho de hablar con Él I have the right to speak to Him. y aún nos ha bendecido con su presencia en nuestras vidas. And He's even blessed us with His presence in our lives. Miren, Santiago nos enseña algunas cosas en su carta James teaches us certain things in his letter. y este es mi último texto en esta mañana. This is the last piece of scripture for this morning. Santiago capítulo 4, James 4, versos del 13 al 15. 13 to 15. Este texto es muy importante en mi vida. This is important in my life. Saben, cuando yo fui a venir a los Estados Unidos, When I came to depart to this country, la gente me preguntaban que si nosotros íbamos a seguir en el ministerio, people would ask me, are we going to stay in the ministry? qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a vivir. What were we going to do? Where were we going to live? A mí se me ocurrió en algún momento pensar en un amigo de mi papá, At some point, I thought of a friend of the family, un hombre que era dueño de muchos almacenes allá en New Jersey, a man who owned businesses in Jersey, warehouses, buen amigo de mi padre. good friend of my father. Y yo dije, pues yo voy a llegar allí y le voy a decir a este hombre, aquí estoy, vengo a trabajar contigo y ponme en un cargo o algo aquí para yo empezar a trabajar. And I thought to myself, I'm just going to go up to this man and tell him, hey, I want to work for you. Help me out. Yo planeaba todas esas I cosas. planned all that. Pero el Señor un día me llevó a este texto. But the Lord took me one day to this text. Y dice Santiago aquí, And James says, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and Déjamelo ahí, such Abraham, por favor. city, spend a year there, buy and sell and make a profit. Miren esto. Los que están pensando, mañana vamos a hacer esto y aquello y vamos a estar en tal lugar y vamos a hacer esto y más cuánto y Those vamos who a are ganar. thinking, tomorrow we're going to go here and we're going to spend time there and we're going to make profit. ¿Quién de nosotros no ha pasado por ese pensamiento alguna vez? Who among us has not thought exactly that? Todos. Everyone, right? Pero miren lo que dice el versículo 14. But look how it's followed in verse 14. Y aquí está la otra cara de la moneda. Here's the other side of that coin. Cuando no sabéis qué será mañana. Whereas you do not know what will happen tomorrow. ¿Qué será? Métase esto en la cabeza. Stick this in your head. Usted no sabe qué será mañana. You don't know what will happen tomorrow. ¿Qué es vuestra vida? For what is your life? Ciertamente, dice Santiago, es neblina. It is even a vapor Se aparece por un poquito de tiempo that appears for a little time y luego se desvanece. and then vanishes away. Eso es lo que nos decía también Moisés. That's what Moses was telling us as well. La vida no es nada comparado con la eternidad. Life is nothing in contrast with Es eternity. apenas un instante. It's an instant. ¿Qué va a hacer mañana? What's going to be tomorrow? Alguien me dijo, oye, ya tienes todo arreglado para irte para Colombia. Someone told me, hey, you ready to go to Colombia? Un poco de cosas ahí, yo, un par de jeans y unas camisetas y unas camisas. A few things, some jeans, some shirts. No he estado nunca en Colombia. I've never been to Colombia. Estoy evitando hacerme expectativas muy altas o muy bajas. I'm trying to keep myself level-headed.
Porque estoy dejando que esa agenda la arregle el Señor. Because I'm allowing for God to adjust the Yo no sé agenda. lo que me espera. I have no clue what to expect. Lo que Dios traiga, ¿verdad? Whatever Y God brings. trataremos de hacer lo mejor que podamos allí. And we're going to try to do the best. Pero no sé, But I don't know. no lo sé. I do not know. Y tengo que aprender a depender de Dios en esto. And I got to learn to depend on God with this. Pero no aprendo a depender de Dios solo porque voy a ir mañana a un país que nunca he ido. But it's not just depending on Him just because I'm going to a strange land I've never visited. Si me quedara mañana aquí en Miami, If I were to stay here, igualmente tengo que aprender a depender de Dios. in the same way I got to learn to depend on ¿Qué va a God. ser mañana? No lo sé. Going to be tomorrow. I don't Usted know. no sabe. You do not know. Usted está pensando, mañana me voy a levantar y voy para el trabajo o para la escuela como hago todas las semanas. You're thinking tomorrow, Monday, I'm going to go to school, work, as I usually do. Pero usted no sabe. But you don't know. Y yo no estoy diciendo que van a pasar cosas malas. And I'm not saying that anything negative is going to happen. No, pueden pasar cosas muy buenas. Good things could happen. Pero es que ni las buenas ni las malas usted las sabe. But neither good or bad do we know. Entonces, ¿cuál es la actitud del creyente? So what is the attitude of the believer? Dice Santiago allí en el versículo 15. James continues in verse 15. En lugar de lo cual deberíais decir, Instead, you ought to say, en vez de estar planeando tus cosas, instead of planning, en vez de estar diciendo mañana voy a hacer esto y aquello, saying tomorrow I'm going to do this or that, dice Santiago, en lugar de eso tú deberías aprender a decir, he says, instead of that, you ought to say, si el Señor quiere, viviremos. if the Lord wills, we shall live. Vamos a empezar por esa realidad. Let's start with that truth. Si usted vive mañana, If I live tomorrow, si usted mañana abre sus ojos y está vivo, if you wake up with breath, es porque Dios quiere. it's because the Lord wanted it. Porque si Dios no quiere, Because if He doesn't want it, usted no vive. you will not live. Así que tenemos que incluso enfrentar nuestra propia existencia en este mundo So we need to confront and look at de our manera existence diaria. in a daily way. Si Dios quiere, viviremos. If the Lord wills, we shall live. Y si estamos vivos, And if we're alive, entonces haremos esto o aquello. we'll do this or Pero that. es si Dios quiere. But it's only if the Lord wills it. Porque el cristiano aprende a vivir bajo la voluntad de su Señor. Because the Christian learns to live under the will of his Lord. Por eso la gente por ahí dice Dios mediante. That's why people say, Lord willing, Ya, God willing, ¿no? God willing, Lord willing. Ujú. Si Dios quiere, si Dios permite, If God were to allow it, permit it, haremos esto o haremos we do aquello. this or that. Miren, es aprender a conjugar las cosas. It's learning to conjugate the things. La Biblia dice cada día tiene su propio afán. Scripture says that every day has its own worries. Pero también la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. The scripture also says that his mercies are new every day. Y eso es algo que a mí me anima. And that's something that gets me happy. Cada vez que yo me levanto, Every morning that I wake up, Dios ha dispensado nueva misericordia para mí God has dispensed mercies. y también on my para life. ti. Not just for me, but for you as well. Este día tiene este afán, This day has this worry. bien, All right. pero Dios dio una nueva misericordia. But God also gave a new mercy. Así que tomo la misericordia de Dios para hoy So take God's mercy for today y con eso enfrento mi día. and take the challenge of today. Con eso enfrento el afán que traiga ese día. With that, I'll look at the Sea worries of bueno o today, sea malo. whether they're good or bad. Entiende ese afán por toda la ocupación, por todas las cosas que vas a traer ese día. Those worries are all the challenges, everything that's going to keep you busy that day. ¿Sí? ¿Qué vamos a comer hoy? What are we going to eat today? Bueno, probablemente tenemos ahí en el refrigerador comida y en la despensa de la casa. Maybe in the fridge we have this or that. Y Dios ha dado, And God's given. ¿verdad? Y alguno dirá, bueno, no es que fue precisamente de hoy. Some might say, well, maybe it wasn't food from today. La compré la semana pasada en Publix. I bought it last week Dirán at algunos. Publix. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que todos los días Dios provee para But I usted. want you to understand that every day God provides, No solo alimentos, not just food, cuidado, but care, dirección. direction. Todas las cosas de su vida son una dependencia diaria de Dios. All of the things of your life are a daily dependence. Y qué importante es que aprendamos a vivir así. And it's so important to learn to live in that way. Porque si usted quiere verdaderamente aprender a contar sus días, Because if you want to truly learn to number your days de tal manera que traiga a su corazón sabiduría, in a way that you're going to gain a heart of wisdom, usted tendrá que aprender entonces a vivir diariamente con Dios.
You're going to have to learn to live daily with God. Tendrá que aprender todos los días a depender de Dios. Learn to depend on Him every day. Pobres somos el día que nos soltamos de Él. It's poor of us whenever we let go of Him. Pobre es el día que no dependo de mi Dios, Or the day that I don't depend on my God. que no dependo de esa misericordia, That I don't depend on that mercy que no dependo de su favor, or on His favor, que no dependo de su dirección, His direction, que no dependo de su consejo, His counsel, que no dependo de su presencia en mi vida. His presence in my life. Ese día es un día desperdiciado sobre la tierra. That day is a wasted day. on Ese this día earth. soy un huérfano en este mundo. I'm an orphan in this world that day. Pero Dios vino a este mundo But God came to this y world te ha hecho su hijo and He's made you His son precisamente para que no vivas en la tierra precisely to not live on this earth como un huérfano, as an orphan, sino bajo la dirección de tu Padre Celestial. but under the direction of your Holy Father. Aprende a caminar cada día con el Señor. Learn to walk every day with the Lord. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, yo te doy gracias, Señor. Father, I thank you. Gracias porque nosotros tenemos el derecho de buscarte cada día. Thank you because you give us the right to look out, to look for you. Gracias porque cada día podemos depender de ti. Thank you because daily we could depend on you. Así como Israel, Señor, In the en el same way desierto dependía de ti, that Israel depended on you in the wilderness, enséñanos a nosotros también. teach us also. to do Gracias porque tu presencia está en cada uno de nosotros. it. Thank you because your presence is within us. Porque el Espíritu Santo encamina nuestros pasos a tu voluntad. As the Holy Spirit guides our steps towards your will. Gracias porque tu palabra revelada Thank you because your revealed word también nos guía a esa voluntad. guides us to that will. Gracias por la oración, Thank you for prayer. el privilegio que tenemos de hablar contigo. The privilege you've given us to speak to you. Tenemos tantas herramientas, We Señor, have so many tools para poder depender de ti todos to los días. depend on you every day. Y cada día tú estás dispuesto a darnos dirección a nosotros. And every day you're willing to give us direction. Cada día, Señor, nosotros podemos depender de ti. Every day we could depend on you. Ayúdanos Help us, please. y danos esa habilidad, Señor. And give us that ability Que podamos reconocer esta necesidad en nuestra vida to recognize this need in our lives, para poder contar nuestros días to number our days de tal manera que verdaderamente traigamos al corazón sabiduría. in a way that we would gain a heart of wisdom. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask this in the name of Christ Jesus. Amén y amén. Amen. Saben, recordé una cosa antes de que terminemos, me queda un minuto. I remembered one thing before we depart. Cuando salieron los GPS, When the GPSs came out, yo compré uno I bought one. y ese GPS traía toda la información allí, And that GPS brought all the information there. pero como malo en tecnología que yo soy, But since I'm not the best with technology, jamás lo conecté a mi computadora para hacer una actualización. I never connected it to the computer to update it. Así que él seguía teniendo las cosas viejas básicas que traía. So it had the old basic information that it came pre-installed with. Hasta un día que lo estaba usando Until one day that I was using it, y había una nueva construcción and there was a new construction, y había cambiado la carretera, and the roads had changed, pero mi GPS estaba funcionando con la información vieja. but my GPS was still working with the old information. Y ahí entendí cuán importante era actualizar constantemente. And there I learned how important it was to update daily. Así nos pasa a nosotros con Dios. Same thing happens with God. Cada día tenemos que actualizar con Dios, We need to get updated every day porque las cosas cambian. because things change. Dios no cambia, God does not, however. pero actualiza esa dirección para nuestra vida siempre. But let's update that direction. Por eso es Our bueno lives. aprender a depender de Él. That's why it's good to depend on Que el Him. Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos. God Gracias por bless. estar acá. Thank you. Salimos todos por allá para dar